Hoy, en Proyecto Inframundo, horribles prácticas médicas que ya han sido erradicadas. La Clínica Mental San Rafael. ¿Qué historias brutales y oscuras nos esperan en este lugar? Esto es Proyecto Inframundo, quédate porque ya empezamos. Pues ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a esta edición más de Proyecto Inframundo. Como siempre es un placer tenerte aquí conmigo para ver qué clase de cosas nos perturbarán. En esta ocasión te tengo algo que es un poco fuera de lo común, ya que todos sabemos, todos conocemos historias de prácticas. Pero son prácticas médicas, prácticas que en estos días en realidad ya no se usarían. Prácticas que han desaparecido, que se han ido mejorando, incluso unas que han dejado de existir. Pero, bueno, para esto vamos a entender que lo que estamos a punto de escuchar son cosas que ya han pasado, cosas que ya no existen y esperemos en Dios jamás vuelvan a regresar. Ya que estás aquí, te invitaré a que te suscribas aquí en Spotify. Si no tienes Spotify y estás escuchando esto, bueno, quién sabe cómo le hiciste, pero si no tienes Spotify, solo escribe los podcasts de Fab, Proyecto Inframundo o Amigos y Parejas en cualquier buscador, en Google, en Chrome, en Explorer, en el que tú gustes. Simplemente búscanos y nos vas a encontrar. Así puedes encontrar todo el contenido completamente gratis. Bueno, pues vamos a empezar con el tema porque, bueno, como te decía, para llegar hasta este punto en el que prácticamente creemos haber descubierto todo, tuvimos que pasar por una serie de historias, una serie de prácticas que en estos días ya serían pues muy horribles de recordar, ¿no? Pero para llegar hasta esta cúspide, hasta este punto en el que entendemos casi todo, tuvimos que tener nuestros tropezones, ¿no? Hoy vamos a hablar de esos tropezones y bueno, recuerda que esto es bajo tu propia responsabilidad. Vamos a empezar porque esto se llama enemas de humo de tabaco. En aquellos años el tabaco, cuando fue descubierto, fue la gran sensación. En todos lados te invitaban a fumar tabaco, a masticarlo, a comerlo incluso. Entonces la historia es esta: el tabaco fue reconocido como medicamento poco después de su llegada a Europa. Desde el Nuevo Mundo, en el siglo XVI, los indios de América del Norte ya utilizaban esta práctica antes de trasladarse a Europa. ¿De qué consistía esto? Esto consistía en aventar el humo a través del recto por medio de un tubo o un fuelle. Esta práctica fue utilizada para tratar dolores de tripa e incluso cólera, hasta que se dejó de practicar en el siglo XIX al descubrirse que la nicotina, el principal componente del humo de tabaco, era tóxica. Bueno, ya desde ahí ya te diste una idea de qué va a tratar, de cómo va a llevar, porque literal te ponían un tubo por el ano y te soplaban humo de tabaco. Un cigarro, o sea, es lo que... qué curioso, porque aún en estos días, digo, ya sin que sea a través del recto, pero las abuelitas ocupaban esto. Podrían decir que era el llamarte, o sea, te aventaban humo en el oído y te daban zapes, no me acuerdo bien cómo iba esto, ¿no? La siguiente técnica se llamaba trepanación. La trepanación es una práctica médica utilizada desde la prehistoria. Consistía en realizar perforaciones en el cráneo para aliviar las migrañas, convulsiones o tratar la locura. Aunque su práctica en la prehistoria se cree que se realizaba como ritual espiritual. Como anestesia simplemente se utilizaba alcohol o alucinógenos. No es muy probable que se tuviera éxito, pero sí se sabe que algunos pacientes vivieron muchos años después de que se les practicara la trepanación. Actualmente su práctica es utilizada como neurocirugía, como método de acceso al cerebro. Bueno, básicamente
Esto, estamos hablando de que literal te abrían un agujero en el cerebro para aliviar la presión, para aliviar dolores de cabeza, para aliviar la locura incluso. O sea, ya se hablaba de curar la locura. Lógico, lo que me parece más impresionante es que exista registro de personas que literalmente vivieron una vida normal, o bueno, digamos no buena, digamos no larga, pero plena, con un agujero en el cráneo. Imagínate, ¿cómo habrá sido conocer a estas personas? ¿Cómo sería hablarles más que nada? Proliferación bacteriana, o como se le conocía, el pus loable. Así, por allá del siglo XIII existía una práctica descubierta por Galeno de Pergamo, uno de los primeros médicos con una reputación harta. Esta persona de origen griego durante el Imperio Romano en el siglo II. Esta práctica consistía en dejar salir el pus en las heridas como tratamiento, ya que en aquellos años se creía que tenía efectos positivos en la sanación y cicatrización en las heridas. Años después, Teodorico Bornogoli, ilustre médico italiano, abrió el camino a la erradicación de esta práctica de la que tan malos resultados se obtenía. Teodorico Borgoni abogaba por un tratamiento. Teodorico Borgognoni, ilustre médico italiano, abrió en camino la erradicación de esta práctica, de la cual era muy conocido había pésimos resultados. Teodorico Borgognoni, porque me hacen decirlo tanto, también abogaba por un tratamiento antiséptico basado en la desinfectación, ya que la práctica de la pus loable no tenía los resultados que se esperaban. A pesar de todo, se siguió utilizando 4 siglos más. Eso me recuerda mucho a cierta zona de aquí de Oaxaca, donde en realidad ocupaban el lavarse o desinfectarse las manos con tierra. Algo así es un poco parecido. ¿Te imaginas que dentro de unos años nos cuestionen, digan, no, es que literalmente estas personas abrían a las personas, a los pacientes, y les cambiaban sus órganos por unos nuevos, y ahora hemos descubierto que no es necesario? Imagínense cómo va a ser la medicina en el futuro, las barbaridades que habremos hecho en búsqueda de la verdad, ¿no? Bueno, continuando, este se llama tratamiento con hojas de coca. En 1884, Sigmund Freud, que con el tiempo se convertiría en el padre del psicoanálisis, introdujo el consumo de las hojas de coca en Europa para combatir el asma, las migrañas, el alcoholismo, depresión e incluso la adicción a la morfina. A principios de 1900 se prohibió su consumo al conocerse los efectos negativos de la hoja de coca. Es algo bien curioso porque en aquellos años pasaba eso. Se descubría un nuevo elemento, porque se descubría, y se volvían locos. Literalmente lo ocupaban para todo. Descubrieron las hojas de coca, ya vieron lo que pasó. Descubrieron el plutonio y como brillaba, tenía un brillo bastante peculiar. Literalmente lo ocupaban para todo. El plutonio se ocupaba en aquellos años, cuando hubo un boom de la era, atómica. Literalmente el plutonio se ocupaba como papel tapiz para casas, ya que tenía un brillo verde muy especial. Se utilizaba para ropa, y lo que es más aún más impresionante es que también se llegaron a hacer varios cosméticos. Imagínense un labial que brillaba, o sea, sí es hermoso, la verdad es muy tentador, pero imagínense qué clase de efectos secundarios pudieron haber habido. Algo así pasó aquí. El siguiente se llama cortar las encías a los niños. En 1575, a pesar de ser un respetado cirujano, Ambroise Paré determinó que se daban casos en los cuales los niños morían cuando les brotaban los dientes, así que se determinó que las encías de los niños debían ser cortadas.
Para ello utilizaban como herramienta un escalpelo y muchos niños morían por la infección causada, aunque se creía que hubieran muerto de todas maneras debido a que se decía que la operación no se había realizado correctamente. Esta práctica fue utilizada hasta principios del siglo XX. Esta también es curiosa, de hecho es irónico como antes literalmente cualquier persona podría ser médico, simplemente llegabas, ni siquiera era necesario ponerse su bata, sino haberle aliviado a alguien un dolor de cabeza, ya sea dándole cualquier cosa, ya podía ser médico. Literal, no había nada, no habíamos descubierto cómo se tenían que limpiar las heridas, no habíamos descubierto el desinfectar nuestros aparatos de trabajo, porque por ejemplo ese escalpelo me imagino que estaba sucio. Algo irónico es que los mismos cirujanos también podían ser barberos, entonces ¿quién no me dice que ese escalpelo ahora le estaba quitando las encías a un niño, pero horas antes lo ocupaban para cortarle el pelo a alguien? Bien, vamos a continuar con porque bueno, aquí entramos en terrenos un poco más perturbadores. Esto se llama trasplantar testículos. Esto se llama trasplantar otra vez. Esto se llama trasplantar testículos de macho cabrío a las personas. En 1917, un charlatán llamado John Romulus Brinkley abrió una pequeña clínica en Kansas en las que se realizaban trasplantes de testículo de macho cabrío en personas con problemas de erección. Las operaciones tuvieron una temporada preocupante, ya que comenzaron en 1925 y este granuja se hizo millonario. El caso es que 30 de sus pacientes eran personas con un alto nivel adquisitivo y social, incluyendo actores de Hollywood y deportistas. El rechazo, obviamente, a los testículos de macho cabrío y las infecciones provocaron 2 muertes. Fue demandado por sus pacientes, descubriéndose que carecía de una licencia y se arruinó pagando indemnizaciones. A pesar de todo esto, este sujeto no pisó la cárcel. Es lo que te decía. Es bastante irónico como en realidad no antes tan fácil como llegar y pararse y decir yo soy doctor y ya, y te tenían que hacer caso y te tenían que respetar porque tú eras doctor. Es bastante intenso, bastante perturbador, pero dime qué es lo que piensas. Ahora, ya que estamos aquí, estoy metiendo una nueva sección en la cual si tienes algo que quieras decir, puedes mandármelo. ¿Pero cómo? Me lo puedes mandar aquí en mi página de Facebook, en Yo Soy Fab Podcast, o en Instagram, ins_fab. Puede ser una captura de un suceso extraño, puede ser la información, un link incluso. Evita mandar videos porque efectivamente, para continuar y ser amigables con el formato de podcast, no podemos mandar videos. Entonces, recuerda, puedes mandarme tu historia o hecho misterioso a ins_fab en Instagram o Yo Soy Fab en página de Facebook. Y bueno, vamos a continuar porque esto se llama la hemiglosectomía. Durante la Edad Media, edad que fue muy, pero muy salvaje, se extendió una práctica llamada hemiglosectomía, ya que consistía en amputar la mitad de la lengua para tratar la tartamudez, evidentemente sin anestesia y en condiciones higiénicas deplorables. Esta práctica quirúrgica no conseguía corregir la tartamudez, pero costó la vida a muchas personas a causa de la infección. De hecho, yo sabía que la esperanza de vida era bastante baja, o sea, si ahorita de por sí es baja, pero pues por nuestro modo de alimentarnos o tal vez el modo en el que vivimos, antes era aún más baja, ya que las infecciones por heridas maltratadas o incluso por alimentos sin cocinar constituían la mayor parte de muertes. O sea, ahorita te puedes morir por estrés, te puedes morir por tener adicción a algo, pero ya es muy raro que una persona se muera por una
por una herida mal cerrada, una herida que no cerró bien. Y si sí es porque te dejan la esponja con la que te estaban operando. Digo, eso no pasa muy seguido a menos de que seas derechohabiente, ¿no? Vamos a continuar porque esto se llama jarabes narcóticos para niños. Se comercializaron entre 1800 y 1930. Se utilizaban para ayudar a dormir a los niños inquietos y llorones. Cabe destacar que su receta fue evolucionando con el paso de los años y se iban añadiendo nuevos componentes conforme se iban descubriendo sus efectos o se iban muriendo los niños. Su contenido tenía varias recetas dependiendo del fabricante, pero se solía realizar una mezcla de varios componentes. Mira, ahí te va, nada más para que escuches qué clase de componentes llevaba. Llevaba alcohol o cannabis, que otros lo conocen con otro nombre más amigable, cloroformo, morfina, codeína. La codeína es para el dolor, yo creo que hasta lo usan para operar. Y bueno, y heroína. Su alto precio evitó que su uso se extendiera, quedando relegado a niños más pudientes, a niños con más varo. Miles de niños y niñas murieron por el consumo de estos jarabes. Volvemos a lo mismo, es que descubrían un elemento o descubrían... Es más, simplemente la persona que descubrió el cloroformo de seguro lo descubrió varias veces, porque literal lo olía y se desmayaba. Lo olía y se volvía a desmayar, pero lo descubrió. O sea, es su descubrimiento. Entonces imagínate, ahorita ya los padres son muy cuidadosos en ciertas cosas, en otras no tanto, pero en la alimentación vaya que se están volviendo muy especiales, al grado de eso está hecho con azúcar natural, esto qué pasa, porque tiene demasiados azúcares, digo 5 días y después se les olvida, ¿no? Pero en aquellos años simplemente le dabas un jarabe, digo, no sabías ni qué tenía, pero se lo dabas, ¿no? Porque pues lo vendían. Entonces, ¿cuántos niños no se murieron por un pasón? O sea, literalmente un jarabe con alcohol. O sea, eso es una borrachera. O sea, o se quedaron en el viaje como con el cannabis o la heroína. Imagínate cuántos niños se quedaron en el viaje, literal. Continuamos porque, aparte de los jarabes, la heroína fue tratada como medicamento muchos años. Uno de los estupefacientes más adictivos y que al año sigue siendo una de las principales causas de muerte por adicción es la heroína. Pero en 1898, cuando los laboratorios Bayer comercializaron esta droga, se ignoraba por completo sus efectos. Con tal de conseguir un beneficio económico, los efectos de esta droga derivada del opio eran más que conocidos. Justo llegamos al punto al que queríamos llegar. Medicamentos y remedios radioactivos. A partir de 1918, y gracias al descubrimiento de componentes radioactivos como el radio, el polonio y el uranio, se comenzó a comercializar medicamentos y remedios con estos componentes. El desconocimiento de sus efectos era tal que se vendían como remedio para todo tipo de enfermedades. Sus productos eran de lo más variado: agua radioactiva, supositorios, pasta de dientes, blanqueante, o sea, blanqueador de ropa, todavía no existía el blanqueador anal, mantequilla, chocolate o maquillajes, es lo que les decía, y cremas hidratantes. Se creía que se servía para evitar la caída del cabello, depresión, enfermedades mentales, era vigorizante o incluso curaba el cáncer. Eso es irónico porque a partir de 1940 se comenzó a prohibir estos productos y en 1950 se prohibió el último de estos productos tan nocivos. Es irónico porque es lo que te decía, fue literalmente un boom y todos estaban tan interesados, tan extasiados con todo lo que estos productos podían causar porque eran nuevos. O sea, literalmente se vendían. Digo, ahorita ya existe el kit de mi alegría, el ¿cómo se dice? El científico 1, no me acuerdo cómo se llama. Pero literal
son materiales que no le hacen daño a nadie, o sea, son para hacer cristales, para hacer slime y todo, pero en aquellos años existía un juego muy parecido, que por si fuera poco, también traía sus pequeñas dosis de selenio, de radio, de bario, de todos estos elementos. Traía uno de cada uno de la tabla periódica, al menos de lo que se había descubierto. Entonces, literal podías hacer tu bomba atómica y jamás se habrían dado cuenta. Continuamos porque este se llama la flagelación. Tal y como ya hemos entendido, su origen tuvo en Italia alrededor del año 1260. Su práctica se expandió rápidamente por toda Europa. Se creía que era el remedio para erradicar enfermedades como la peste negra, la cual se creía era un castigo divino. Para tal tormento se utilizaba un látigo de 3 colas adornado con púas de hierro. Este se llamaba flagelo. Esta costumbre permaneció hasta bien entrado el Renacimiento, cuando las autoridades religiosas condenaron esta práctica considerándola una herejía. O sea, a ver cómo. Si es una herejía, ¿por qué aún hay gente que se azota? Pero lo más intenso es que literalmente la peste negra, que era una enfermedad que literalmente salió por falta de... Salió como si fuera un producto. O sea, la peste negra que literalmente empezó a existir por falta de higiene. Creyeron que se podía literalmente curar a golpes. O sea, es como tocar fondo como seres humanos. Pero bueno, ya que estamos aquí en el fondo, nos vamos a llegar de cochinada, porque esto se llama las cosquillas y los estornudos. En el siglo XV se creía que las cosquillas y los estornudos ayudaban a las personas a salir de la depresión y la melancolía. Existían guías de médicos como Rosa Anglica, o también conocido como el Manual de la Medicina Rosa, de John of Gadensen. En estos manuales se recomendaba frotar las palmas de las manos y las plantas de los pies con una pluma para provocar cosquillas. También se recomendaba hacerlo en la nariz para provocar el estornudo. De estas sí, tal vez, solo tal vez, dándole el beneficio de la duda, el reírse, hasta donde sabemos, sí causa un efecto positivo. Sí causa la producción de ciertas hormonas que son necesarias para evitar una sensación de depresión. Pero tal vez se les fue un poco la mano, porque no es lo mismo causar risa o causar un buen momento a literal amarrar a alguien, aquí justo como me lo ponen aquí, amarrar a alguien, encadenarlo y hacerle cosquillas hasta el hecho de que se orine. Porque me imagino que ya saliendo la orina dices, ya quedó, el que sigue, ya quedó. Pero el de la nariz no lo entiendo. O sea, en realidad no alcanzo a comprender cómo pudo funcionar. Bueno, continuamos porque este es tal vez uno de los más conocidos, y es una broma constante entre muchos doctores que decían: si no te calmas, te voy a hacer una lobotomía. De hecho, quitamos eso. En 1925 se hicieron las primeras lobotomías, experimentando con 2 chimpancés, los cuales obviamente no sobrevivieron. El experimento fue obra del doctor John Fulton. La lobotomía, por si no sabes en qué va, haz de cuenta que consiste en seccionar uno o más fascículos de los lóbulos frontales del cerebro para tratar enfermedades mentales. Dígase, sin vueltas, auscultar tu cerebro, manosearlo y quitarte lo que creemos no es necesario. A partir de 1935 se comenzó a practicar en seres humanos. La lobotomía fue una práctica brutal que se llegó a desarrollar una técnica llamada el picayelos, en la que un punzón se introducía a través de la cuenca del ojo hasta llegar al cerebro y actuar de este modo sobre el lóbulo. Los resultados eran nefastos y los pacientes directamente pasaban a convertirse en zombies. Literal,
te clavaban un picayelo a través del ojo. Mi hermano tenía una broma en la que decía que le habían clavado una varilla en el ojo. Tal vez en su otra vida él se dedicaba a hacer lobotomías. Literal, hacías papilla el cerebro. O sea, aún en estos días, el hacer una operación así requiere una precisión abismal, sobrehumana. Y ahora me dices que anteriormente con un picayelo a través del ojo simplemente cortabas el cerebro a tu parecer. Entonces de ahí muchas personas se quedaron sin una vida y se convirtieron en zombies. Ok, continuamos porque esto se llama la sangría o flebotomía. Y sí, no tiene nada que ver con el refresco. La sangría consistía en la extracción de sangre considerada enferma para que se fuera renovando y purificando, práctica implantada por el médico griego llamado Galeno de Pergamo. Esta práctica se llegó a utilizar hasta el siglo XIX. Muchas personas llegaron a morir por su uso excesivo. Los resultados eran completamente nulos. Si un paciente conseguía recuperarse, era sencillamente porque lo hacía por sí mismo. Yo simplemente digo, ¿cómo sabías que la sangre estaba enferma, no? Había muchas casualidades, o sea, simplemente personas que sí estaban muy enfermas, que esas son las que morían, y otras que probablemente no estuvieran enfermos, que simplemente tuvieran algún achaque por ahí, víctimas de su estilo de vida, que a lo largo se iría curando solo. Y hubo otros tantos que no, pues sí estaban enfermos y no sabían de qué, y bueno, murieron. Pero gracias a ellos tenemos lo que es la medicina moderna. Continuamos porque esto se llama tratamiento de heridas con alquitrán hirviendo. Suena sencillamente doloroso. Durante el siglo XVI, las heridas de bala eran tratadas vertiendo alquitrán hirviendo. Para los que no sepan qué es el alquitrán, es como el chapopote aquí afuera, que en vez de poner más cemento ponen alquitrán, ¿no? o chapopote. La intención era limpiar la herida de las impurezas que portaba el proyectil. Se supone que quedaban adheridas al alquitrán al endurecerse y después se extraía. Este tratamiento tan doloroso obtenías resultados contraproducentes. Es que en serio no alcanzo a comprender en la cabeza de quién dijo, ¿sabes qué? Vamos, literal, traigo una idea, vamos a innovar, vamos a tan fácil, hay que soñar en grande, vamos a probar el alquitrán, vamos a vertírselo a alguien en una herida de bala, vamos a quitar el alquitrán cuando se endurezca. Y no, es que simplemente no alcanzo a comprender cómo llegas a ese razonamiento, cómo construyes una idea así. Bueno, continuamos porque este es el mercurio, el elemento químico que todo lo cura. El emperador Qin Shi Huang, que unificó China en su búsqueda de la inmortalidad, murió por la ingesta de pastillas de mercurio, las cuales creía que le conducirían a la inmortalidad. En cambio, hicieron que se muriera, ya que murió por envenenamiento de mercurio. Y no tiene nada que ver con Ben Claridad Llega Ya ni con Freddie Mercury. Su consumo se popularizó durante la Edad Media para tratar todo tipo de enfermedades de transmisión sexual, indigestión, fiebres, etc. Incluso la estupidez era considerada una enfermedad. Si el paciente tras consumir mercurio lograba sobrevivir, con suerte terminaría con úlceras cutáneas o úlceras en la piel, terribles diarreas, mareos o vómitos durante un largo periodo de tiempo. En caso contrario, una muerte lenta y dolorosa, pasando por un estado considerado de locura. El mercurio fue utilizado como antiséptico hasta entrados el siglo XX. Eso antes de que supieran que el mismo mercurio te causaba locura. Esto se llama hierros candentes para tratar las hemorroides. Fierro pariente, literalmente las hemorroides han sido tratadas durante milenios, como por ejemplo los antiguos egipcios utilizaban cataplasmas. En la edad se extendió una
en la edad se extendió una terrible y dolorosa práctica con cierto éxito. Esto, bueno, por así decirlo. El tratamiento consistía en cauterizar las hemorroides con varillas de hierro al rojo vivo. En ocasiones podían provocar una infección seria, pero en otras se conseguía encontrar un remedio, aunque para el paciente puede que el remedio fuera peor que la enfermedad. Tal vez tenga un poco de lógica, digo, no estoy invitando a nadie a que si tienes hemorroides, literal te pongas un hierro, no, o sea, ya existe el medicamento, ¿no? Entonces, o sea, no usen hierros. Transfusión de sangre de animales. El médico Jean-Baptiste Denis en 1667 fue el primero en realizar una transfusión sanguínea, pero intentando combinar la sangre de un cordero a una persona. Para ello utilizó plumas de ave para traspasar la sangre. Su intención era ofrecer una alternativa a la práctica de la sangría. Recordemos que la sangría era una práctica que con unas pelotas así de grandes determinabas literalmente cuál de toda la sangre que pasa en el cuerpo es la enferma para quitarla, ¿no? A veces poquita, a veces mucha y a veces pues simplemente toda la sangre estaba enferma, entonces bueno, pues ahí ya no es culpa del doctor. Irónicamente, sus dos primeros pacientes lograron sobrevivir porque la transfusión fue mínima, pero el tercer paciente murió por el exceso de sangre, lo que provocó una terrible reacción alérgica. Jean-Baptiste Denis fue acusado de asesinato. No se volvió a realizar una transfusión hasta 150 años después, por esta ocasión entre sangre de seres humanos, aunque sin éxito, ya que aún no se había descubierto los diferentes tipos de sangre. Vaya, de verdad está bastante interesante. Me pareció muy... pues sí, muy interesante. Muy fuera de lo común, más que nada, porque en realidad todas estas personas contribuyeron a la medicina actual. Y ni qué decir qué puede ocurrir en el futuro. Vamos desarrollando esta idea que tenía hace rato. En un futuro tal vez los doctores de aquellos años digan que nosotros éramos muy salvajes porque literalmente nos sacábamos los órganos. Y qué tal que para ese entonces ya se descubrió que se regeneran solos y nosotros cambiándolos como si fueran piezas. Vaya, qué buen artículo, qué buena historia. Bueno, volviendo a las enfermedades y a las personas que intentan curarnos, o tal vez no mucho, aquí en la Ciudad de México, para las personas que nos escuchan en otras partes del mundo, aquí en la Ciudad de México existe la Clínica San Rafael. Este lugar tiene una historia por demás intensa, ya que la Clínica San Rafael aquí en la Ciudad de México tiene una de las más brutales, oscuras y polémica historia de todos los tiempos. La Clínica San Rafael estaba ubicada a un costado de la Avenida Insurgentes. Esta era la clínica más temida de todas, en las que se sabía que no resistirías más de algunos días antes de comportarte como todos los pacientes que había en su interior. Dentro de sus muros podían escucharse aterradores gritos que hacían pensar en las torturas más atroces. Esta clínica fue construida durante la segunda mitad de los años 40 por los religiosos de San Juan de Dios, con la finalidad de dar atención a enfermos mentales. Sin embargo, los métodos de tratamiento eran bastante extremos. Había múltiples historias sobre el psiquiátrico y los mitos sobre esto fueron creciendo, unos de los que aseguran que uno de los pacientes degolló al hijo de la señora que estaba de visita y luego entró a la capilla del lugar con el cadáver chorreante. La energía negativa seguramente se sentía y muchos aseguraban que una sombra recorría la clínica, entraba a los cuartos de los pacientes, se sentaba en su cama y ellos se refunfuñaban y discutían, así como si se tratara de alguien real. Por más de 60 años, la Clínica San Rafael funcionó como manicomio y los rumores sobre lo que ocurría en su interior comenzaron
a mermar su fama de buen psiquiátrico. Por su conexión con la orden religiosa, algunos aseguran que más que el tratamiento estándar para pacientes en crisis, se practicaban intensos exorcismos para sacar a los demonios que provocaban la locura. Esa leyenda comenzó a esparcirse en las redes sociales y así la ciencia y la religión se vieron unidas en el mismo lugar, en la clínica San Rafael. Los lugares donde se recluían a las personas no estables o diagnosticadas con alguna enfermedad mental fueron un semillero para el nacimiento de una locura diferente, una locura más aterradora, sin límites y lista para dañar y hacer que los pacientes se curaran con remedios que se consideraban infalibles, para regresarlos a la vida. Pero esos remedios solamente los dejaban marcados con un hilo de saliva que escurría por sus comisuras de la boca. Uno de los casos más polémicos fue el de Mario Cantú, el hombre que fue encerrado y torturado sin siquiera necesitarlo. Algunos aseguran que fue su madre quien, después de una pelea, pidió a los enfermeros se lo llevaran para anestesiarlo y desorientarlo. Se encontró en el interior del lugar sin poder hacer nada por salir. En una entrevista para el periódico El Día, Mario Cantú narraba los terribles sucesos que ocurrieron durante su estancia antes de entrar al sanatorio. La vida de Mario no había sido sencilla, siempre bajo el yugo de su madre, que no dejaba que se independizara. Después de que las palabras no pudieron sosegarlo, su madre consideró que la terapia de electrochoques sería una buena idea. Así, el 10 de septiembre de 1980, unos enfermeros lo sorprendieron y se lo llevaron a la Dirección Insurgente Sur 4177 aquí en la Ciudad de México. El tiempo de encierro de 18 días, que parecían años enteros, Mario descubrió que estaba incomunicado y atado con grilletes. Un hombre le colocó una diadema metálica y además hicieron pasar electricidad a través de todo su cuerpo. En la clínica se encontraban muchos casos como el de Mario, personas de las que alguien se quería deshacer sin memoria, extremadamente drogados. Los empleados los atendían con amabilidad y preguntaban por la salud de los pacientes, pero sabían que estaban ahí sin necesitarlo. Los electrochoques los hacían olvidar, algo más se apropiaba de ellos, eran menos independientes y simplemente se quedaban ahí hasta el final de sus días. En palabras de Mario, no recuerdo cómo era antes de las sesiones de terapia. ¿Cómo me van a reponer 15 años de andarme arrastrando por el piso, con insomnio permanente, sufriendo la incapacidad de concentrarme? ¿Cómo me pueden reponer lo que yo era y lo que no he podido realizar?, comentó Mario Cantú en una entrevista realizada por Excelsior. La persona existe, de verdad está ahí. Cantú asegura que el cómplice de su madre fue el doctor Pedro González Jauregui. Cuando salía a la calle lo escoltaban 2 agentes y, como en la Santa Adquisición, los religiosos de esta clínica acompañaban el electroshock con la cruz, lo que no era económico, pues una de estas sesiones podía costarle a la familia unos $550. Y estamos hablando de aquellos años, $550, bueno, tal vez no era tanto por la inflación. Denunciada por maltrato y negligencia, la clínica San Rafael fue tal vez la más polémica de su historia. En 2009 cerró por fin sin ninguna explicación. Los pacientes fueron enviados a otras clínicas y la San Rafael fue demolida para construir un Starbucks. No es cierto. Fue construido un nuevo centro comercial. Algunos aseveran que fue destruida para que los murmullos de los crímenes en su interior dejaran de resonar. Aunque nunca se podrá tapar el sufrimiento que hubo en este lugar donde reinó el vacío y la muerte. Después del cierre de la clínica aparecieron diversas fotos, así como la película Archivo 253, un filme de terror bastante interesante, inspirado en todos los sucesos. Vamos a ver esa película. Imagínate, qué miedo un día pelearte con tu madre, con tu novia, con tu pareja, y que sin más tu pareja decida llevarte
o tu madre decida llevarte a una clínica porque estás diciendo locuras. Entonces simplemente te encierran y te dan electrochoques hasta que olvidas quién eres. Y estás ahí porque la familia está pagando tu estadía, entonces te tratan bien, pero no te dejan salir y todas las noches te electrocutan hasta convertirte en una persona sin fuerza. Wow, vaya que está bastante intensa esta historia. Yo no sé tú, pero la idea de ir a este lugar, a un nuevo centro comercial, creo que no me fascina mucho. Pues bueno, lo que estás a punto de escuchar es parte de la noticia. De hecho, contiene también parte de lo que Mario tiene que decir. Este audio viene directamente del canal Auxilio a Víctimas del Crimen Psiquiátrico AC. Aparentemente tienen una labor en búsqueda de encontrar pacientes que hayan pasado por él. Entrar a un psiquiátrico puede ser una experiencia muy impresionante para un visitante. Sin embargo, el visitante sabe que puede salir. Pero ¿qué pasa cuando alguien que asegura que no está loco es internado a la fuerza aquí? TV Azteca visitó a Mario, quien pasó por esta situación cuando solo tenía 19 años. En 1980 yo era un adolescente que quería salirme de mi casa. De alguna manera a mi madre no le gustó la idea. Ella recurrió a un médico que se ostentaba como psiquiatra. Este médico, sin conocerme, sin haberme visto siquiera, me diagnostica enfermo mental. A solicitud de la madre, los médicos irrumpieron una noche en casa de Mario. Lo sedaron y se lo llevaron a la fuerza a la clínica San Rafael. Cuando despertó, Mario estaba amagado en una Bartolina. Según cuenta, allí recibió un tratamiento que apaciguaría su rebeldía. 20 sesiones de electrochoques en un periodo de 38 días y 7 días de gasoterapia. Con esto Mario olvidó hasta su nombre, y si bien se tranquilizó, terminó terriblemente dañado física y moralmente. Entré en estados de depresión, entré en estados de suicidio, yo me quería matar porque ya no resolvía nada. Mi cerebro, como era de adolescente de 19 años, había quedado como de 10. Aunque fue dado de alta en 5 semanas, Mario tardó 10 años en entender lo que le había pasado y recuperarse íntegramente. Pues muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto. Recuerda que puedes suscribirte ya sea en el canal de YouTube, donde por cierto también subimos Proyecto Inframundo, Amigos y Parejas, que es todos los lunes en punto de las 8 de la noche, y los podcasts de Fab, las notas más virales de la semana, todos los viernes en punto de las 9:30 en Facebook Live y después en YouTube. Entonces, sin más, esto fue Proyecto Inframundo y recuerda, no confíes en nadie.